¿Ahí están viendo? Sí. Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Zulay Sepúlveda Sánchez, soy geóloga de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente estoy desarrollando una maestría en desarrollo sustentable con la Universidad Nacional de Lanús de Argentina y en asocio con el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Y les vengo a presentar una especie de avance relacionado con la metodología o las estrategias metodológicas que estoy adelantando para el desarrollo de mi tesis de maestría, titulada Estrategia de reconversión socioeconómica de la minería a gran escala, a gran escala al geoturismo sustentable en el departamento del Cesar. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el geoturismo sustentable, unas generalidades acerca del departamento del Cesar en torno a esta temática, las herramientas metodológicas y destrezas transdisciplinarias que he aplicado, los resultados proyectuales o el caso puntual que estoy trabajando y algunas reflexiones que para mí es el énfasis que le estoy dando a esta charla. Bueno, entonces, al hablar de geoturismo sustentable, estamos de pronto para algunos un tema nuevo, pero hemos visto también de las diferentes charlas que hemos tenido, mucha temática relacionada a todo lo que tiene que ver con el patrimonio geológico, con la geodiversidad, pero en sí, lo que les quiero mostrar con esta presentación, con esta charla, es toda, digamos, la parte, la importancia del geoturismo sustentable, que no solo implica llevar a cabo una actividad turística, sino recorrer un territorio en donde el turista o el interesado en saber acerca de esta temática entienda que el paisaje que recorre, que está recorriendo, tiene unas formas, digamos, particulares y que se deben precisamente a procesos dinámicos relacionados con la geología del territorio. Y por supuesto han dejado unas huellas visibles, unos paisajes. Entonces no podríamos hablar de un turismo geológico como tal, sino un geoturismo que se trata de un concepto más amplio en donde podemos ver que hay unos procesos geológicos, como les menciono, hay unas geoformas asociadas y que el punto de interés o el foco de atención es el geositio y los fenómenos geológicos orientados en un marketing y el uso turístico que se le puede dar a ese potencial paisajístico y que son particulares y son peculiares de algunas regiones o territorios relacionados con la historia de la Tierra. Entonces allí no solamente vamos a encontrar unas geoformas, unas cosas que de pronto para muchos son simplemente de contemplación, sino que hay asociados a ellas unas comunidades que han dejado, que pueden ser actuantes o extintas, que han dejado un legado cultural asociado a ese territorio. Pero también el hecho de que sea sustentable implica una minimización del impacto que podamos dejar como turistas sobre las comunidades que van a ser los receptores de ese flujo turístico. Entonces, ahí es donde vamos a ver la importancia de este concepto. En general, pues digamos, el territorio o digamos, a lo que llamamos acá con la metodología que aplicamos en la maestría, la ecoforma que yo escogí para trabajar es el departamento del Cesar. Yo soy de acá, de esta región, soy de un pueblo cerca de Valledupar, vivo en Valledupar, trabajo acá, y por eso mi interés de identificar y de pronto mostrar y plasmar estas ideas a nivel de tesis de mi maestría. Entonces, si vemos, el departamento del Cesar tiene una geolocalización estratégica en el territorio nacional, en donde vamos a encontrar unas asociaciones paisajísticas muy interesantes, pasando desde la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga de Zapatosa, tenemos toda la serranía del Perijá que atraviesa casi de norte a sur a nuestro departamento, y tenemos una singularidad que son esas minerías a cielo abierto que están en el centro del Cesar, y que también nos viene dejando un patrimonio geominero asociado a la explotación de este recurso. Entonces, como les mencionaba, hay un sistema hídrico muy importante,
todos esos ríos que nacen en la Serranía del Perijá, que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, bañan al departamento y van surtiendo sus aguas al río Cesar. De paso llegan también a la ciénaga de Zapatosa, que sirve como zona de amortiguación, y de ahí se conecta al río Magdalena. Tenemos entonces ese patrimonio geominero que les comentaba, que va formando un nuevo paisaje y para el cual tenemos que poner el foco, y es uno de los puntos que al final les voy a mencionar, poner el foco sobre esta situación, porque ya estamos hablando en el Cesar y en las mineras que están operando acá acerca del cierre de minas. Tenemos, debido a todo esto, a la orogenia, a toda la extensión de la cordillera oriental y por supuesto la influencia sobre la serranía del Perijá, unas estructuras geológicas asociadas muy interesantes, y en esta misma estructura vemos que hay una incipiente desarrollo de unas cavernas que podríamos orientarlo hacia la espeleología. Por supuesto, todo esto asociado a unos lindos paisajes que nos muestran, que como decía alguna de las compañeras que ya tuvo una charla acerca de geodiversidad, que son la base de la biodiversidad. Sin la existencia de muchos de estos paisajes no sería posible de pronto el endemismo de muchas especies y mucha biodiversidad que estamos observando hoy en día. Entonces, a grandes rasgos, pues ya les mencioné, tenemos un sistema ambiental un sistema natural ambiental bastante interesante, con la Sierra Nevada hacia el norte, la Serranía del Perijá, que va asociada justamente con el límite con Venezuela, una ciénaga de Zapatosa imponente, que es un cuerpo de agua muy, muy interesante, no solamente desde el punto de vista socioeconómico, sino también turístico y geológico. Tenemos unos humedales hacia la parte del sur del Cesar, unos humedales que también son ciénagas y ciénagas menores, y el río Cesar, que baña una porción interesante del departamento. Por supuesto, esto entonces trae unos flujos interrelacionales que van más allá inclusive de los límites geográficos, y que nos trae unas conexiones y unos flujos de energía por la misma relación entre estos, entre el hombre, la flora, la fauna, el agua, el aire y todos los recursos naturales asociados. Entonces, en el marco del desarrollo de la maestría, pues se han implementado unas herramientas metodológicas y destrezas interdisciplinarias para analizar los diferentes proyectos que estamos desarrollando como profesionales en cada una de las ramas. Entonces, esa metodología es básicamente son unos componentes que parten de unas premisas, que puede ser la idea de proyecto, la idea con la que yo voy allá a recibir mis clases o con la que me inscribo, para qué voy a hacer esa maestría, pero que además cuando ya yo la voy materializando y le voy dando forma a mi proyecto, debe incluir, para que un proyecto se denomine sustentable, debe incluir, por supuesto, la participación social, la identificación de los conflictos y potencialidades de los territorios, una definición del espacio proyectual. Tenemos entonces para eso unas destrezas que debemos desarrollar, que se convierten más o menos o el equivalente a los mecanismos de cómo medir o cómo disponer de la información para este componente, y unos métodos holísticos integrales que se resumen en esta primera instancia como una percepción. Luego tenemos, en el proceso proyectual vamos a encontrar entonces un subsistema decisor, un tema generador que los vamos a identificar o los vamos a reconocer a través de las matrices o los mapas conceptuales que implementemos. Y allí vamos a encontrar entonces unas interfaces que básicamente es todo aquello que se refiere a la evidencia de las relaciones complejas en cualquier sistema ambiental. Entonces, ahí vamos a detectar o vamos a captar lo esencial de cuál es la problemática que estamos tratando. Vamos a encontrar una morfogénesis que en el proyecto en particular entonces está muy bien determinada por el sistema ambiental que ya les mostré, que se refiere básicamente a una ecoforma y una socioforma, porque no podemos dejar de lado la actuación de la sociedad dentro de cada uno de los territorios, y allí vamos a identificar unos patrones que definen este espacio proyectual.
Entonces, por supuesto, debe haber una sustentabilidad técnica, económica, legal, que es un marco lógico relacionado con todos estos ítems y que nos va a dar una visión sistémica de si es viable o no es viable el proyecto. Tenemos que además contar con un equipo proyectual, porque esto no es de una sola persona, no es de yo sentarme frente a un computador a hacerlo todo, sino que hay que hacer trabajo de campo social, físico, desde el punto de vista geológico en este caso, desde el punto de vista de otros profesionales, económicos, técnicos, hasta políticos, y eso le viene a dar la sustentabilidad del proceso proyectual. Entonces ahí con eso vamos midiendo y vamos gestando nuestro proyecto, y de la lectura de esas interfaces que les mencionaba, de esas complejidades, entonces nosotros vamos a ir describiendo, vamos a ir analizando, vamos a ir proponiendo los patrones de sustentabilidad, vamos a ir analizando la parte espacial y vamos dándole forma o vamos diseñando la morfogénesis del proyecto. Con lo cual, bueno, como les decía, nos vamos a ir basando en unas matrices. Esas matrices las analizamos desde el punto de vista del conocimiento previo, cuáles son los conflictos que tiene el territorio, cuáles son esas potencialidades, y luego vamos a darles unos parámetros de medición de acuerdo a, como les dije, al trabajo interdisciplinario, al conocimiento del territorio. Eso nos va a dar unos valores y nos van a dar los conflictos más destacados, y nos va a generar también, por otro lado, las potencialidades más destacadas. En este caso, uno de los conflictos, digamos, de mayor valor numérico que me dio a mí el análisis es el desequilibrio hidrológico y la distribución inadecuada del recurso. Sabemos entonces, como casi la mayoría de los territorios de Colombia, en la zona rural, tenemos entonces acceso al agua, pero hay unas zonas de difícil disponibilidad del recurso, y esto no le hemos podido dar manejo a pesar de la abundancia relativa que tenemos. Y entonces, a nivel de potencialidades, la mayor potencialidad que me dio en este caso es precisamente el potencial turístico sustentable a nivel ecológico, científico, cultural y étnico, porque sabemos también es conocido para las personas que conocen de Colombia, todo lo que tiene alrededor asociado en la parte cultural y étnica el territorio, el departamento del Cesar en sí. Entonces, eso me da lugar a mí a determinar un espacio proyectual que si nos vamos a lo que tiene que ver con el geoturismo, a la parte turística, entonces nos referimos a los lugares de interés geológico, que en sí son muchos. Tenemos la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos toda esta zona de la Serranía del Perijá, que tiene todo un paisaje y una geoforma, una geodiversidad muy, muy interesante. La Sierra Nevada de Santa Marta, el Valle del Río Cesar per se, pues es bastante llamativo turísticamente. La zona de los humedales del sur, esta zona aquí que conecta también, que sigue conectando hacia el departamento del Cesar, de Santander, perdón. Y no debemos dejar a un lado la zona minera del Cesar, que insisto, pues creería yo que a mediano plazo se puede llegar a convertir en un potencial turístico como lo han desarrollado muchos países a nivel mundial. Entonces, pues allí, asociado precisamente a la parte de la Serranía del Perijá, se han identificado la existencia de unas cavernas, ya se han hecho algunos estudios, por ahí está Fran Lascarro que ha hecho algún artículo sobre eso, la caverna del Exeoma en Chimichagua, también muy cerca a la parte de la Ciénaga de Zapatosa, y en sí muchos puntos de interés que darían precisamente material para otra charla, para otro estudio, para otra tesis. Entonces, acá también tenemos que definir una escala de trabajo. Esa escala, desde el punto de vista de lo que yo estoy haciendo, entonces se refiere a una escala microrregional que está comprendida dentro de un territorio que lo envuelve, que es el departamento, que en este caso es el departamento del Cesar, en donde se pueden agrupar uno o varios municipios que se relacionan funcionalmente. Inicialmente, ¿qué encontramos? ¿Cuál fue la morfogénesis inicial? A nivel social, entonces,
se pudo analizar que habían unos bajos niveles de formalización, una falta de capacitación y formación del personal vinculado al turismo en temas de bilingüismo, deficiencia en el diseño de los productos, baja prestación del servicio. En cambio, sí hay una cultura organizacional, hay muchas a nivel social están organizados. Otra situación que encontramos es que hay una percepción de inseguridad hacia algunos destinos que son de interés turístico. A nivel de la ecoforma, como ya les mencioné, un sistema ambiental con alto potencial para la oferta de servicios. Vemos que no está integrado el turismo a la planeación y al ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial no tienen este ítem desarrollado, no hay un estudio juicioso con relación a esto. Hay, como les mencionaba, una diversidad étnica y cultural, unos territorios con aporte de visión étnica y ancestral, una ubicación geográfica estratégica, estamos cerca a la costa como tal, a las ciudades principales, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, de la región Caribe, estamos cerca a los Santanderes, conectamos muy bien con Medellín, con toda esta zona central, y a nivel de econoforma, entonces nos hemos identificado que hay falta de oportunidades laborales en el sector rural, pero también vemos que hay un patrimonio minero, un know-how de los procesos asociados al aprovechamiento de los recursos y que esto pues no debe echarse a la borda. Vemos que hay unas zonas de producción, todo lo que es la zona donde viven las personas que trabajan en las mineras, ya se están dando unas zonas de abandono minero, se están cerrando pits, hay unos modos de vida asociados a los trabajadores y a las comunidades que deben ser tenidos en cuenta en particular para este estudio. Por supuesto, la parte social, los actores sociales que se identificaron para el desarrollo de esto, tenemos unas organizaciones de la sociedad civil que ellos tienen unos intereses, todos estos actores que les voy a mencionar tienen unos intereses particulares en cuanto a cualquier tipo de desarrollo de proyectos. Y tenemos también entonces unas empresas, tenemos unos actores socioculturales y tenemos unos actores institucionales que debemos listar y tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto de este tipo. El interés, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil es cómo se vinculan ellos a nivel de empleabilidad, sus emprendimientos, sus economías, porque son los que habitan el territorio y son los que viven y sobreviven a todo lo que allí les compete. Tenemos entonces una responsabilidad social empresarial, por ejemplo, de las empresas mineras, pero también hay un surgimiento de unos emprendimientos turísticos que requieren de una rentabilidad y una visibilidad. Y por supuesto están también los grupos culturales, la música, que acá es muy importante, las danzas, los artesanos locales, y cómo ellos podrían participar y cómo se podrían ver reconocidos ante un proyecto de este tipo. Y por supuesto no podemos dejar por fuera la parte institucional, las universidades, el Observatorio del Patrimonio Geológico y Paleontológico, que ya vemos que están funcionando muy bien o están empezando a forjar un buen camino, las alcaldías, las gobernaciones, las corporaciones, que tienen información, tienen recursos y pueden vincular de manera investigativa y dándole valoración al territorio. Entonces, ¿cuáles fueron los patrones que yo identifiqué en mi trabajo de análisis de la información y el conocimiento del territorio? Tenemos entonces unos patrones asociados a la geodiversidad, unas ecorregiones ambientales y unos actores identificados, y eso nos arroja como una especie de información relacionada que es común en todo el territorio del departamento del Cesar, una economía débil y poco estructurada, un territorio desintegrado, que tal vez se debe he identificado yo que se debe a la carencia en la planificación territorial, unos niveles de calidad de vida dispares y concentrados. Tenemos una capital, pues, como casi todos los departamentos en Colombia, una capital con unos niveles de vida aceptables, mientras que la ruralidad está bastante abandonada y con condiciones desiguales. Debilidad institucional. Existen entonces unos lugares de interés geológicos asociados a la geodiversidad y tenemos nuevamente las explotaciones mineras a cielo abierto y el interés de estas empresas, de algunas empresas, para participar en proyectos de este tipo. Entonces,
Aquí les muestro a grandes rasgos las potencialidades que ya las he venido mencionando y los conflictos que les mostraba anteriormente en las matrices que analizamos para al final llevar a cabo el proyecto. Las interfaces, como les mencionaba, que se identificaron son interfaces, pues no las voy a leer ni nada, igual esta presentación queda disponible para que la revisen, pero básicamente están asociadas a las escalas. Hay una escala macro, entonces las interfaces, como les mencionaba, son esos puntos como de mayor densidad de intercambio de energía y de asociación a puntos interesantes del territorio. Tenemos entonces unas ecorregiones naturales y una vertebración del departamento. El departamento de Cesar está ligado a una vía principal que viene de sur a norte, casi que hasta Valledupar, llega a Bosconia, se divide hacia la zona de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, pero es una vía y alrededor de esas vías hay un montón de ciudades o nodos intermedios que funcionan y se relacionan y tienen unas dinámicas económicas asociados a eso. Está Huachica, Curumaní, Bosconia en sí. Y tenemos entonces también a nivel intermedio la minería del centro del Cesar, que es, digamos, un punto aparte dentro de la economía del departamento. Y por último, tenemos una escala micro, que son esos pueblos o ciudades menores que digamos que de cierta forma están conectados con Valledupar y con las ciudades intermedias del departamento, pero que de todas formas están dispersos a nivel del territorio nacional, están muy asociadas a la zona, a la parte rural, a la economía rural, y también, por supuesto, ahí es donde vamos a encontrar estos geositios, estos sitios de interés geológico para la implementación de algún proyecto a nivel geoturístico. Tenemos entonces, analizando toda esta información y todo el proceso que se hizo interdisciplinario, cuál sería el escenario deseado, la morfogénesis deseada a nivel de lo que yo quise desarrollar. Entonces, una socioforma a nivel social, entonces es recrear interfaces que permitan la sensibilización acerca de la importancia del patrimonio geológico, la conservación, el desarrollo local e endógeno, a partir de geoturismo sustentable. Una ecoforma, es decir, la parte ecológica, que está relacionada con la identificación de lugares de interés geológico y su interrelación y, por supuesto, la caracterización de las principales actividades socioeconómicas y rasgos culturales. En cuanto a la econoforma, lo deseado, el escenario deseado, pues, por supuesto, poner en marcha emprendimientos sustentables con alternativas de generación de ingresos para la comunidad rural. Todo esto encaminado o visionando la participación de una empresa minera que apoyó el inicio de la primera fase de este proyecto, con el fin de ir tomando medidas acerca de lo que sería el cierre de minas y qué van a hacer todas esas personas que hoy en día viven de la minería. Entonces, hay un mapa de cadenas causales, es decir, unos conflictos y unas potencialidades que me vienen a dar una relación entre cada uno de los ítems que pudieran abarcarse en un proyecto de turismo sustentable. Tenemos el potencial geodiverso asociados al cierre de minas, además, no solamente el sistema ambiental natural, una ubicación geográfica de ecorregiones funcionales y estratégicas, un auge de actividades económicas sostenibles en el marco de toda la política ambiental que está desarrollando el territorio, el país, una cultura organizacional, y todo esto entonces nos viene a dar una integración de factores que vienen a redundar en el tema turístico, la integración del turismo a la planificación territorial. Necesitamos un sistema de información geoturística, dónde están estos puntos de interés geológico, la gobernanza turística, cómo están las comunidades aportándole y empoderándose de la información y de lo que tiene que ver con las potencialidades del territorio, y a su vez estas comunidades qué oportunidades laborales ven para poder integrarse en el desarrollo de los proyectos. Entonces, a esto me viene a dar
lo que llamamos en la metodología un subsistema decisor, que se refiere al patrimonio geológico en el contexto de cierre de minas. ¿Por qué enfatizo o por qué este subsistema decisor? Porque aquí, pues, impongo yo como proyectista, como digamos la persona que está desarrollando el proyecto, mi criterio de geóloga y de conocedora del territorio. Como les comentaba, ¿qué están haciendo hoy? ¿Qué van a hacer el día de mañana cuando ya se cierren estas minas grandes que convocan tantas personas a trabajar, a desarrollar una cuestión económica? ¿Qué se van a hacer cuando ya no estén? Nos estamos preparando nosotros los geólogos para esto y también las personas que habitan los territorios, sobre todo aquí en el departamento del Cesar, dada la importancia de esta forma de subsistencia. Entonces, todo esto, las relaciones que nos pueden dar las empresas mineras, el auge de las empresas turísticas de base comunitaria y de pronto la injerencia que puedan tener las universidades en el aporte de la información y desarrollo de investigación, me lleva a mí a concluir que es necesario llevar a cabo un sistema de información sobre geodiversidad en el departamento del Cesar con fines turísticos. ¿Por qué le llamamos tema generador? Porque a partir de allí nosotros podemos generar cualquier cantidad de discusiones, cualquier cantidad de tesis y de investigaciones alrededor de esta temática. Ese es el punto como de encuentro de muchos poderes y de muchas fuerzas que pudieran darnos solución a una problemática mayor. Entonces, como les decía, hay unos escenarios y hay unos tiempos para desarrollar todo esto, en donde tenemos que levantar la línea base, mirar dónde están esos puntos de interés geológico, hacerle la caracterización como demanda. Hoy en día todos los proyectos turísticos tienen que haber equipos proyectuales alrededor de esto que desarrollen y que sustenten la investigación y la factibilidad, un sistema de integración geográfica del turismo. Debe haber una participación de las comunidades, una gobernanza turística, se debe dar visibilidad a todo el desarrollo de este tipo de proyectos a través de talleres y foros donde participen las comunidades y por supuesto la gestión del Observatorio de Patrimonio Geológico y Paleontológico es muy importante acá. Bueno, aquí les muestro más o menos cómo estuvimos integrados. Hay un abogado, un economista, estoy yo, hay un profesional SIC y estuvimos respaldados por la Agencia de Desarrollo Local La Zapatosa y Prodeco, que fue, digamos, el patrocinador de la primera fase de este proyecto. El caso inicial de donde partió mi tesis tiene que ver con esto, con el fortalecimiento de capacidades territoriales para la dinamización del sector turismo en los corregimientos de la Victoria de San Isidro y Estados Unidos, zonas aledañas, municipios de Las Aguas de Ibirico y Becerril en el departamento del Cesar, fase 1. Como les comentaba, estuvo Prodeco y la Agencia de Desarrollo Local de La Zapatosa, a través de la cual participamos para el desarrollo de esto. En los principios de este contrato, de esta contratación que hizo Prodeco, fue precisamente revisar los ingresos alternativos en el marco de su política de responsabilidad social empresarial, el cuidado de los ecosistemas, el contribuir a la paz, el mejoramiento de la imagen territorial, la puesta en valor de las potencialidades, las necesidades de alternativas económicas para la comunidad y la pérdida de la cobertura vegetal y natural asociado a quemas y talas. Los recursos naturales permiten diversificar las capacidades productivas del área en torno al turismo sustentable. Todo esto fue lo que motivó a Prodeco para desarrollar entonces un contrato con la DEL y con otras empresas que después siguieron apoyando en el tema de sobre todo de las potencialidades del territorio para darle digamos, el impulso a unos emprendimientos que se estaban llevando a cabo en la región de la Victoria de San Isidro y de Estados Unidos, de Becerril, para este tema turístico. Ellos pues estaban
desarrollando un turismo incipiente, no se habían legalizado como empresas. A partir de todo este proyecto que se empezó como primera fase, entonces ellos se legalizaron, se hicieron unas capacitaciones en contexto territorial, en recursos naturales, en administración de talento humano, de servicio al cliente, manejo de redes, se hizo un intercambio de experiencia en turismo de naturaleza en Boyacá, se hicieron unos talleres con participación comunitaria para la definición de la ruta de los senderos. Y al final, pues el producto que les ha quedado hasta este momento es el desarrollo de unas rutas turísticas que vienen a ser, digamos, el insumo principal de estos recorridos y del desarrollo de estas empresas turísticas, de base comunitaria además. Entonces, esta, por ejemplo, la ruta de la frontera, que está al límite con Venezuela. Básicamente ellos ahí, pues todo lo que tiene que ver con naturaleza y turismo contemplativo lo tienen relacionado y tienen ya definido, por ejemplo, aquí está una cascada, aquí hay otra cascada, los caminos, los senderos, qué van a necesitar para, qué tipo de cuestiones de infraestructura van a necesitar para poder desarrollar bien el turismo. Aquí hay bosques, hay miradores, ellos necesitarían, por ejemplo, reforzar esos miradores para que sean seguros, en fin, una serie de situaciones que surgieron a partir de la implementación de este taller en donde participó la comunidad, que son los conocedores del territorio. Aquí tenemos entonces otra ruta que ellos han trazado, esta limita entre Las Aguas y Becerril. Esto aquí, por ejemplo, ellos pretenden aprovechar el tema de que existe una especie de perico que se llama la periquita pintada del Perijá, que últimamente está causando mucho revuelo todo este tema del avistamiento de aves. Entonces ya hay unos monos, también se ha visto el oso de anteojos, hay una serie de atractivos ya de turismo de naturaleza muy interesantes, pero indiscutiblemente están asociados a la geodiversidad. Si no hubiera estos fenómenos geológicos, tal vez no existieran estas especies aquí. Obviamente no existieran, porque son endémicos, son propios y son debido a la topografía y a la geografía que se generó gracias al dinamismo geológico. Esta es otra ruta. Entonces acá ellos le llaman ruta de los encantos, también tiene otro tipo de atractivos, hay unas pendientes, hay una especie aquí es más que todo para hacer senderismo. Ellos también están cultivando café, entonces se han capacitado en todo este tema del barismo y todas las fincas cafeteras, todo lo que le pueden ofrecer a nivel de degustación del café. Aquí, sobre esta ruta, es donde se han identificado el potencial de las cuevas, que es otro punto que no se ha seguido avanzando, uno porque no pudimos seguir reuniéndonos con la empresa minera, y otro porque eso requiere un estudio y una caracterización propia para saber el estado de las cuevas y las cavernas e identificar el potencial uso que se le pudiera dar. Está la otra ruta del oso de anteojos, donde el atractivo principal es que ya se tiene, a través de Corpo Cesar y la red de fauna, se tiene identificado unos puntos donde se puede avistar el oso. También hay avistamiento de aves, hay miradores, hay cascadas, y todo esto se pudo lograr gracias a esos talleres. Entonces, a lo que va mi tesis, esto es todo un proceso, yo todavía apenas la estoy escribiendo, y lo que pudiera aportar a nivel o lo que me ha dado a mí de pronto la reflexión, la que me ha llevado, las reflexiones, es, y en virtud ahora de este confinamiento que tenemos, es preguntarme, ¿es realmente el departamento del Cesar un paisaje y un territorio geodiverso? Falta bastante para responder esta pregunta, pero ya la estoy haciendo y estoy trabajando yo solita acá mientras se pueda ir a campo y mirar alianzas para avanzar. La otra reflexión, es posible que se pudiera evaluar, implementar, que se pudiera, que las empresas mineras pudieran entender la importancia
de implementar todo el tema de patrimonio geológico alrededor del know-how del desarrollo minero. O sea, es un paisaje que se modificó, eso no era así antes de empezar la minería, como todos sabemos. La intervención que tiene este tipo de desarrollo. Yo misma he trabajado en el área minera de carbón, de exploración, y sé cómo estuvo esto y sé, pues, el paisaje va a quedar transformado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué propone la empresa minera? ¿Está acorde? ¿Quién se está capacitando de nosotros los geólogos en esta temática? Tanto de patrimonio geominero como de cierre de minas. Están los territorios preparados para el cierre de minas. Sabemos que en estos días, previo a todo este tema del COVID y a propósito del COVID, han salido de trabajar mucha gente de estas mineras. ¿En qué vamos? ¿En qué vamos con esto del contexto del cierre de minas en el departamento del Cesar? Los territorios y sus gentes pueden llegar a ser resilientes a través de estrategias de organización social que integren de manera holística el ambiente, la cultura y la inteligencia para el bien común. Entonces, ¿y cuál es el papel del geólogo en este nuevo orden sociopolítico? O sea, ¿qué estamos haciendo los geólogos para participar de toda esta transformación? Porque si bien es cierto, nos hemos dejado quitar espacio en muchas otras áreas, como la gestión del riesgo, como la planificación territorial, se nos abren las puertas y no podemos dejarnos ganar espacio nuevamente. Entonces, están los nuevos geólogos que están en formación, los chicos que están estudiando geología, están mirando hacia allá o están pendientes todavía del tema minero. Por ejemplo, aquí en el Cesar, sé que hay varios que están de aquí de la Andina, están pensando en que los va a contratar la minera. Pensemos en que de aquí a que ellos terminen, probablemente ya no va a haber espacio para el geólogo de exploración. Entonces, estamos mirando hacia otro lado. Hay un nuevo orden y todo, inclusive todo este tema de la pandemia, nos lleva a revisar ese nuevo orden y qué vamos a hacer los geólogos en este nuevo orden sociopolítico. Bueno, esto es todo. Aquí les pienso compartir, no sé si se abrirá el enlace. Una nota en el periódico El Pilón, en donde hablan de acerca de la importancia de la ruta turística en el Cesar y básicamente se refieren específicamente a todo este proyecto que se está adelantando en apoyo con el grupo Prodeco, la DEL, y toda la importancia y la relevancia que se le puede dar al territorio a partir del desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, no era más. Esto era lo que les quería compartir. Y si hay alguna duda, pregunta, comentario, estoy atenta. Zulay, muchas gracias por la presentación y por el resultado de ese trabajo que es uno de los ejemplos de la diversidad que tiene la geología para el ejercicio profesional, sí, que es en algo en lo que pues hay mucha gente está trabajando. Si alguien tiene algún comentario, quiere decir algo, el micrófono está abierto. Los lugares, acá me están preguntando, ¿los lugares tienen alguna caracterización? ¿Tienen alguna caracterización geológica? El enfoque inicial de esta fase, por eso les comentaba aquí que esta es la fase 1, fue más que todo hacia la biodiversidad. Como a mí me llamaron a participar, yo le metí mi sesgo geológico y entonces a partir de la información que dio la comunidad y de alguna información bibliográfica que yo revisé, pues, y que he podido ir a visitar allá el área, me he dado cuenta entonces de la identificación preliminar de estas potencialidades geológicas. Caracterización geológica aún no lo hay. ¿Cuál es la siguiente fase que ya ha empezado a hablar con el grupo Prodeco? Es que ellos participen y de cierta forma apoyen para hacer la caracterización geológica. Sé que la Alcaldía de Las Aguas hace 2 o 3 gobiernos anteriores pagó una caracterización geoespeleológica de unas cuevas.
se perdió el informe, hemos contactado al geólogo, él dice que tiene un contrato de confidencialidad, no nos ha pasado la información, hasta ahí está la cuestión, pero hay que hacerla, o sea, eso es lo que, a lo que invita y a lo que convoca todo esto. No podemos seguir avanzando en el desarrollo del proyecto hasta que no tengamos claridad de las bondades de estas cavernas y de estos lugares de interés geológico. Gracias, Zulay. Muy buena presentación. Las reflexiones finales son vitales no solo por el espacio perdido, sino por lo que viene. ¿Cuándo se haría la aplicación en un cierre de minas como tal? ¿Cómo sería la...? Bueno, el cierre de minas ya se está dando a nivel de frentes de explotación. Ya he sabido que Prodeco ya cerró un frente, Drummond está en ese proceso. ¿Cómo es la articulación con el gobierno local? Eso se maneja a través del ANLA. Cuando una empresa minera presenta su plan de mina, ellos presentan cómo van a hacer el cierre de minas. Obviamente eso en el desarrollo minero puede ir cambiando y puede irse dando modificaciones, pero quien encausa todo este tema realmente es el gobierno local. El gobierno local es incluido para que digamos, la sociedad relacionada con el desarrollo minero pueda estar partícipe de toda esta situación, pero a nivel local las alcaldías no tienen injerencia en esto, según entiendo. ¿Cuántas cavernas hay que se conozcan? Tenemos identificados 2 o 3 sitios de cavernas, pero lo que nos ha dicho las comunidades con las que he conversado, hay una serie de 7 que ellos conozcan, 7 a 8 cavernas. Extensiones no se saben, ellos dicen, bueno, son extensas, pero no se han hecho estudios juiciosos relacionados con esto. Realmente el enfoque mío fue más socioeconómico, un poco con el aporte de la visión de geología y de geodiversidad, pero el trabajo que viene es ese, identificar cuántas cavernas, cuál es la geología de allá. Hay un mapa geológico de la Serranía del Perijá, sabemos que están las formaciones en donde pueden estar las cavernas, tenemos información secundaria, hay algunos intentos de la Andina donde han ido chicos a hacer tesis, pero creo que no tienen mayor información porque no han podido ingresar, pero todo esto tiene que darse, entonces es ahí el llamado que tenemos que hacernos a la participación de nosotros como geólogos. ¿Actualmente existe una demanda turística importante? Sí, se ha empezado a dar y a partir también de todo lo que, digamos, de todo lo que emprendieron estas comunidades de base, ellos han estado convocando el turismo, pero ha sido muy incipiente. Entonces ahí también viene otra concadenación de cosas, o sea, ¿quién los puede a ellos darles visibilidad? Nosotros como geólogos también podríamos hacerlo, también estamos llamados a hacerlo. El manejo de redes, todo este tema, sabemos que es muy importante, pero es que este turismo no está asociado al mismo turismo de playa, que vámonos para el combo, que no. Esto es un turismo más selectivo y por eso al principio les hablaba de turismo sustentable, es de ir personas, incluso antes de participar acá, yo decía, pero ¿será que me voy con esta charla? ¿Será que no? Porque es que al final no sé si esto se va a poder dar porque es turismo, pero es precisamente lo que viene. Ya este turismo desbordante de playa, de gente inundando espacios, no se va a poder. Con todo esto del cambio climático, de las nuevas tendencias, del mismo distanciamiento social que seguramente va a seguir, lo importante es que va a ir un personal que entiende de esto y que quiere seguir conociendo, que quiere participar de estos nuevos espacios territoriales. Entonces, si existe una demanda turística, se está dando, está empezando, está incipiente y ellos ahora lo que están pidiendo es eso, visibilidad, las comunidades. Primero, felicidades por esta mención, más que una pregunta, es una reflexión. Sabemos el impacto ambiental que estas empresas han causado en la zona. Qué bueno que piensen en el medio ambiente, pero ojalá sea prioridad empezar por casas y que en el momento del cierre y abandono de estas minas no se vayan a ir sin antes hacer la recuperación de vida. Y lo digo porque sé el daño que han causado durante años de explotación. Gracias. Boris Javier Peinarete. Sí, Boris, ese es un tema que, bueno, ellos tienen una obligación
que es un pacto que se hace para que ellos empiecen a hacer la explotación minera, me refiero a las empresas mineras. Eso está asociado a un plan de cierre minero en donde está incluido el resarcimiento de cierta forma de los daños ambientales y en donde debieran dejar las condiciones naturales en iguales condiciones o mejor. Algunas empresas ya empezaron, como les digo, está Prodeco, Drummond creo que también está haciendo algunas cuestiones, pero ellos están en el ojo del huracán y serán castigados en casos, se supone, el gobierno debe mantenerlos a raya y que deben hacer lo que planearon, lo que inicialmente pactaron con el gobierno. ¿Con quién se contacta uno para los recorridos? Bueno, ellos todos tienen, hoy en día tienen en Instagram y en Facebook los perfiles y esto. Yo les puedo pasar contactos porque ya hay, de verdad, hay unos recorridos muy interesantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con avistamiento, que no implica mayor riesgo, sino un recorrido, un senderismo, una cuestión de estas, pues, de mínimo riesgo, por decirlo así. Están haciendo unos recorridos hacia Victoria de San Isidro, en donde muestran todo el tema del café, el café de esta zona, cómo lo están haciendo de manera bastante, por decirlo así, de bajo impacto. Y están haciendo los recorridos y hay forma de contactarlos muy fácilmente. Yo tengo los contactos, me pueden escribir y podemos hacer el enlace para que ellos tengan asistencia por parte de los interesados. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más en el chat. Ah, espérate que sí, hay otra. Ah, no. Muchas gracias por la presentación. Sí, yo se la voy a pasar y definitivamente mucha parte del departamento del CESAR que aún no se conoce muy bien, así es. Bien, muy bien.